Esto es solo por un repasito, estamos hablando de eclesiología, no estamos hablando de todo, pero me preocupé mucho, por eso repetir, que entiendan cómo se desarrolló la iglesia. Y hay una parte que expliqué que tiene que ver con la historia. Por eso el otro PowerPoint, si pasarlo un poquito, van a ver, pone los puntos que están ahí. A ver, vamos a dejarlo caer. Hasta ahí, hasta ahí. Yo expliqué que el Señor habló poco, no poco, habló lo importante de la iglesia y después dio en Mateo, Marcos, Lucas, Juan al final entre su resurrección y ascensión las bases, pero no habló de cómo reunirnos, cuándo, de qué manera, de si había que hacer una actividad para mujeres, para niños, un montón de cosas que le tocó a los apóstoles. Y los apóstoles explicaron mucho. Nuestras iglesias las basamos en las cartas apostólicas que nos enseñan sobre hacer memoria del Señor y muchas cosas que Él estableció, pero el cómo, ¿no? Los americanos dicen el how to, cómo hacerlo. Y los apóstoles no alcanzaron, entonces aparecieron los padres apostólicos que tuvieron que lidiar con todo esto, que eran los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Eh, yo hice la diferencia entre que alguien me regale una casa totalmente amueblada y equipada con la llave en la mano, o que me regalen el dinero y yo tengo que armar la casa, los planos y todo. Esto es lo que le pasó a la iglesia primitiva. Esto es lo que le pasó a los apóstoles y a los padres apostólicos. Por eso mencioné que había un manualcito, la Didaqué, que quiere decir enseñanza de cómo hacer las cosas. Había muchas preguntas. Es que el Señor no tenía no era fundamental responder esas preguntas. ¿En qué hora se van a reunir? ¿A la mañana o a la tarde? Eso no era importante. Eh, el Señor ni siquiera habló de muchos detalles de la iglesia. Yo le expliqué que lo que más se preocupó el Señor hablar de la humildad de los líderes, del carácter. Después sí explicó lo que ahora vamos a ver en este que yo mencioné. Los apóstoles le quedó mucho y los padres de la iglesia, que de ahí decía hasta el siglo VIII, o sea, hasta el año 800 tuvieron que luchar, los padres de la iglesia, que yo les dije que es medio el nombre patrística, ¿no? Los padres tuvieron que luchar con muchas herejías, con muchas cosas que iban a destruir la iglesia. Entonces, por esa causa fueron afirmando la doctrina. Yo expliqué algo medio que si estuviste atento, que la iglesia primitiva no tenía doctrina. ¿Sí? ¿Cómo no tenía doctrina? Bueno, sí tenían, pero lo tenían como incorporado. No tenían un libro de teología para explicarle que Cristo era Dios o que la Biblia era inspirada por Dios. Lo creían. Lo que pasa es que con tantos herejes, los padres apostólicos tuvieron que empezar a hacer esos famosos concilios donde afirmaban. Los concilios no creaban la verdad, afirmaban la verdad que ya era, que Cristo es Dios y todos que los libros canónicos o inspirados son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo esto. Y fue una tarea que en la historia fue desarrollándose y tuvo muchas cosas muy interesantes y a su vez muy difíciles. Y somos un resultado de eso. Por eso tenemos que ver la Biblia, pero reconocer nuestra historia. Después expliqué estos 5 puntos: que la iglesia es de origen divino, sin limitación de raza, de condición celestial, propiedad divina, es el don del Padre al Hijo. Y el último, PowerPoint, creo que había dado uno más, a ver si lo vemos, sí, es que entre su muerte y su resurrección el Señor explicó 5 cositas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Ven los 4 últimos capítulos y Hechos 1. Lo que conecta los 5 pasajes es que el Señor había resucitado. Y antes de ascender, explicó 5 cosas. Entonces viene la última slide que vemos, que ya lo expliqué, que Mateo habla de lo importante del plan de Dios, de ir y hacer discípulos, hay que evangelizarlos, se identifiquen bautizándolo, enseñarles que guarden todas las cosas. En Marcos habla de ese mensaje que debe llegar a toda criatura, o sea, a la madre soltera, al adicto, al católico, al judío,
al viejo, al joven, al chico, a todos. Lucas, la importancia de la palabra de Dios, que el Señor a los discípulos de Maús le hizo un milagro, le reveló en la Biblia lo que él decía, porque la iglesia debe basarse en la palabra de Dios, no en un milagro, ¿no? En Juan habló de la pasión del amor de Dios porque afirmó el inicio de los apóstoles en función de si lo amaban. Pedro, me amas. Y en Hechos les dijo que no podían hacer nada hasta no esperar el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que vimos la otra vez. Espero que reciban ahí su PDF y todo eso. Bueno, vamos a continuar. Acuérdense que lo que viene ahora es un extracto de cosas que duran varios meses, así que yo estoy seleccionando algunas cosas. Algunas cosas dan para hablar mucho, así que tal vez por WhatsApp me pueden preguntar. Y algunas cosas quiero recordar son difíciles de explicar porque, hasta ahí, porque son controversiales y la idea no es ser controversial. Vuelvo a la historia de que les conté que doy clase en un instituto donde hay distintas denominaciones fundamentales, ¿no? Bautistas, hermanos libres, distintos, pero es dar la verdad de Dios y saber cómo esa se aplica a nuestra vida y no pelear por esto, porque otra cosa que estoy muy acostumbrado, que en las iglesias alguien viene y pregunta, cuando hay tiempo de preguntas, o personalmente de un tema controversial. Entonces yo sencillamente le digo, bueno, tenés que hacer lo que dicen tus ancianos, porque yo no me voy a prestar para ser una razón de conflicto. Pero sí, cuando doy eclesiología explico lo que dice la Biblia y lo doy tranquilo porque yo soy anciano de muchos años y me he equivocado mucho y estoy aprendiendo, y eclesiología me dio mucho para pensar. Espero que hoy lo que vamos a decir, que es todavía mucho más difícil, te dé para pensar. Por eso voy a volver a repetir ahora y varias veces el ejemplo de la escuela dominical, que es maravillosa. Sin embargo, no es algo que esté en la Biblia hacer la escuela dominical, ni siquiera la hicieron en el año 100, 200, 500, 800, ni en el 1000. Es algo de 120 años atrás. Entonces es interesante pensar que a veces hacemos cosas que no tienen una connotación, el formato bíblico, aunque la idea de llegar a los niños sí es bíblica, y no hay problema, mientras que yo sepa la diferencia. Bueno, simplemente quiero decir que la iglesia no es una continuación de la sinagoga, aunque el tema de ancianos es un establecimiento que hace el apóstol Pablo y los apóstoles, que el Señor deja un liderazgo, y es tomado de la sinagoga, donde había ancianos. Pero obviamente tienen otro perfil porque ya habla de características espirituales el anciano de la iglesia, ¿no? Del lugar que llegó tal vez un rabí en la sinagoga por jefatura. La iglesia no es una continuación de la sinagoga. Incluso hay una, ¿cómo se llama? Una teología que se llama la teología del reemplazo, que yo la explico acá, pero no la voy a explicar. Es que la iglesia no es una continuidad de Israel ni reemplaza a Israel. Dios tiene un programa para Israel y tiene otro programa para la iglesia. Son distintos, hay promesas, muchas cumplidas en Abraham, en David, pero hay muchas promesas para Israel que faltan cumplir y que no pasan por la iglesia. El recuperar la tierra, poner el templo. Entonces, la iglesia no es una continuidad de Israel ni reemplaza a Israel, es otra dispensación, otro tiempo de la gracia de Dios donde Él está salvando personas, pero los planes de Israel, o sea, estos se llaman pactos, ¿no? Los pactos que hizo, algunos están cumplidos y otros no. Y entonces esos se van a cumplir en Israel en paralelo con lo que Dios está haciendo con la iglesia. Este segundo punto no es menor. La iglesia no es una reunión. Creo que la pandemia reveló que la iglesia no es una reunión. Nos mataron cuando dijeron no se pueden congregar, no se pueden reunir por el COVID.
Pero ahí aprendimos que aparte de usar el Zoom o WhatsApp o Skype o lo que sea, la iglesia no son reuniones, no son reuniones. La iglesia son personas. Yo en un momento pensé, mi iglesia tiene como 70 y tantos años, 80, ¿no? Pensé, qué bárbaro, por 80 años la iglesia todos los domingos hizo reuniones, pero cuando llegó el COVID no hizo más, no se abrió más. Yo alguna vez pensaba, la iglesia siempre estuvo abierta. Bueno, era importante la reunión, claro, pero no es la iglesia una reunión. La iglesia no es una reunión, la iglesia somos personas que cantamos juntos, adoramos, leemos la palabra, crecemos, podemos, pero eso lo podemos hacer de muchas formas, tal vez por el Zoom o por otra manera. Y quiero dar un detalle porque es muy cercano a nosotros. Hay iglesias que fracasaron en darse cuenta esto y dejaron de no tener reuniones por mucho tiempo y no cuidaron a su iglesia. Yo vuelvo a decir, no cuestiono a ningún anciano, porque para mí la pandemia fue como que cayó una bomba y cuando queda una bomba, me imagino cuando se derrumbaron las Torres Gemelas allá en Nueva York, algunos quedan bajo los escombros, otros ayudan, otros quedan confundidos, pero cada uno responde como puede. Y hay muchas iglesias que no supieron responder, no tuvieron reuniones. Hay iglesias que, por ejemplo, porque yo hablo con muchísimos ancianos de iglesias que me llamaban para hacer preguntas que yo no tengo la respuesta, porque no sabía qué hacer en ese tiempo tampoco. Dejaron de ofrendar, una cosa tremenda, porque la ofrenda es un ejercicio espiritual. Cuando pasó lo de la pandemia, dice, no, lo que pasa es que no podemos ofrendar porque, bueno, usar los caminos virtuales, con tarjeta, con PayPal, con lo que sea. Y muchos dijeron, no, porque la gente no se va a acostumbrar. Bueno, pero la gente se tiene que acostumbrar. Y el que no pueda, le digo que lleve la ofrenda a su anciano, a la casa del anciano. No, pero ¿cómo un anciano va a recibir el dinero de...? Le digo, mira, esto le dije a otros ancianos. Si un hermano no puede confiar en el anciano para dejarle un sobre cerrado con una ofrenda, es un problema. Así que yo agradezco a Dios porque, para terminarles esta historia, nosotros abrimos los medios digitales y costó mucho. Hasta el día de hoy hay muchos hermanos que siguen dando su ofrenda digitalmente y están tan acostumbrados, entonces la ofrenda no llega el domingo, llega el martes, el jueves, el viernes por medios digitales. Hay otros hermanos que dejaron su ofrenda acá en mi casa o en la casa del otro anciano, en su sobre cerrado. Con esas ofrendas sostuvimos a más de la mitad de la iglesia que se quedó sin trabajo y repartimos por meses comidas y comidas. La historia termina que una de las iglesias que no levantó ofrenda ese tiempo me llamaron para pedirnos prestado dinero, porque tenían que seguir pagando los taxes de la iglesia, ¿no? Eh, la ofrenda es un ejercicio espiritual, el orar, el leer. No somos una reunión. Y lo tremendo, ¿saben lo que pasó? Es que terminamos, y esto es tan delicado que lo tengo que contar, cuando hubo que volver, había que volver. Y ayer me llamó un anciano de la iglesia, yo me quedé tan sorprendido y tan mal, que le contaba, nosotros volvimos el año pasado a lo presencial, costó, pero se volvió. Después volvimos en enero, después suspendimos unos domingos porque estuvo el Omicron y había mucho contagio, y volvimos a lo presencial. Y este anciano me dice, no, nosotros el domingo pasado recién volvimos a lo presencial. El domingo pasado, el domingo pasado, yo no podía creerlo. ¿Cuánto dejaron a los hermanos sin reuniones, sin lo presencial? Entonces, así como dije que no es una reunión, había tiempo de volver a la reunión. Porque la iglesia son personas que necesitamos o reunirnos o por Zoom o por lo que sea. Por último, la iglesia no es una denominación. Y tal vez nos cueste a nosotros, pero la iglesia no es una denominación. Yo no sé si usted entiende, hermano,
Yo vuelvo a repetir lo que dije. Soy anciano de 36 años en la iglesia. A los 5 años fui a la iglesia de Hermanos Libres y no me manejo fuera de las iglesias de Hermanos Libres. Sin embargo, en el cielo va a haber bautistas, hermano, va a haber pentecostales, va a haber personas salvas por fe de muchas denominaciones que usted y yo no nos congregaríamos, pero son salvos y creyeron en Jesucristo como Salvador personal. La iglesia no es una denominación. Eso no quiere decir que usted no tenga su denominación, porque usted sabe, ¿no? Que si dice, yo no quiero ser hermano libre, no quiero ser bautista, no quiero ser nada, bueno, usted se creó una denominación, la denominación de no ser nada. Entonces, va a ser la iglesia de los que no son nada, pero va a tener una denominación, así que es preferible apegarse a un credo. Ahora sí, vamos a ver algo muy interesante en la próxima, que son las metáforas de la iglesia en el Nuevo Testamento. Yo no voy a leer los pasajes, confío que usted lo puede leer después o usted los conoce. Hay muchas metáforas. Yo elegí solo 4 porque si no sería muy largo. Metáfora significa una representación de la iglesia. Cuando Dios lo representa a la iglesia de una forma es para que entendamos claramente qué es la iglesia. Y a mí me parece que tenemos que pensar más en qué es lo que el Señor está enseñándonos. La metáfora de la esposa. Usted recuerda cuando habla del marido y de la esposa, dice así, Cristo y la iglesia es la esposa de Cristo, están las bodas del Cordero que Él compró a precio de sangre. Cuando yo pienso en la metáfora de la iglesia, bueno, obviamente hay intimidad, una intimidad única, porque mi esposa no es mi amiga, mi consejera, es amiga, es consejera, pero es más que todo, es más que eso, ¿no? Es esposa, llegan a ser una sola persona, dice la Biblia. Y a su vez, un buen matrimonio lo que nunca debe perder es pasión. Si usted perdió la pasión, es un tema complicadísimo. Es- yo entiendo que los años pasan para todos, entiendo que nos arrugamos un poquito, que nos empeoramos un poquito. Yo quiero darles una palabra de exhortación a todos los varones casados con más de 20 o 30 años de casado. Está bien, así que hay gente como José que lo veo ahí, estás excluido, pero hermanos, les quiero decir esto, sus esposas tienen ojos todavía. Está bien, entonces, y quiere decir que si lo ve gordo, pelado y arruinado, calvo, ¿no? Y arruinado, su esposa sufre porque todavía tiene ojos, así que yo sé que los hombres nos cuesta mantener esto, ¿no? Nos vemos al espejo y no decimos estoy más viejo, estoy más interesante, ¿no? No, 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 qué bien que me hizo esas 2 horas de gimnasio, no, no, no bajo nada, tiene unas libras de más, así que las esposas también tienen ojos. Pero lo cierto, volviendo al tema, tenemos que mantener la pasión, esa pasión de que vivimos con una persona. La pasión es muy linda porque en el caso de mi esposa y mía tiene que ver con las alegrías y tristezas, con las discusiones que hemos tenido, con las cosas buenas y malas, con los hijos, las nueras, los sufrimientos. Todo eso nos une mucho más. Y eso nos debería dar una intimidad. Por eso el tema de que la iglesia es la esposa de Cristo me habla de posesión y pasión. ¿Vieron en Cantares que dice, mi amado es mío y yo soy suyo? Es como una pertenencia mutua. Y eso es la iglesia. Usted y yo somos como iglesia pertenencia del Señor. Tenemos que no perder la pasión, no la matemos la fe en una frialdad religiosa. En segundo lugar, como familia, es muy lindo. En Efesios 2:9 y Gálatas 6:10 dice 2 cosas, familia de la fe y familia de Dios. Dios está haciendo una familia. Yo creo que si creemos en Cristo como Salvador y somos salvos es lo más importante, pero si dejamos fuera la iglesia, perdemos de vista el propósito de Dios. Dios nos proveyó la iglesia. Hay hermanos que quieren vivir sin iglesia, hay muchos que quieren vivir sin iglesia. Incluso hay algunos que tal vez hoy en día dicen, bueno, tengo el internet o el Zoom. Necesitamos de los hermanos y de las hermanas porque es una familia.
La familia tiene todo tipo de cosas. Tiene los padres, tiene los abuelos, tiene la gente difícil, tiene siempre algún cuñado. ¿Quién no tuvo una deuda por algún familiar? No quiero generar problemas ahora, pero esa deuda que te metiste para pagarle al cuñado, a la hermana, a la tía, y bueno, en un sentido tenés que entender que la iglesia tiene, somos una familia, nos pertenecemos, por eso nos afectamos mucho y generamos una provisión también, una familia ayuda a otra. Hay tres cosas como familia muy lindas que la iglesia nos da. Suple las ausencias de la vida. Tal vez alguna vez ha oído que dije esto, pero Dios quiere que nos críen 6 personas. El abuelo y la abuela materno, el abuelo y la abuela paterno, mamá y papá. Pero como venimos a veces sin conocer a los abuelos, o papá y mamá están separados y divorciados, o el abuelo no lo conocimos, estamos criados como podemos. Pero Dios quiere que en la iglesia encontremos el abuelo que no tuvimos, la madre que no tuvimos, el hermano que no tuvimos. Esto es tremendo. Si usted me dice, decime algunas cosas que te sorprendieron después de tantos años como un pastor o como un anciano, es que muchos hombres me dijeron esto que me dejó mal, no porque sea malo lo que dijeron, porque me dejó muy preocupado. Yo vi en vos y encontré en vos el padre que no tuve. Y estoy hablando de hombres muy grandes, de 40, 50. No me dijeron qué bueno que predicaste, qué bien como anciano. El padre que no tuve. O sea, fue un lindo halago, pero me puso una carga tremenda de que ellos no vieron un padre y ahora están viendo en mí o queriendo ver en mí el padre que no tuvieron. Qué tremenda responsabilidad como anciano, ser padre de la gente, ¿no? Por eso cuando vino la pandemia recuerdo que muchos me agradecían de que estábamos ofrendando por todos lados y dando comida. Le digo, mirá, yo nunca voy a dejar que a mis 3 hijos les falte comida. ¿Cómo voy a dejarle que falte a alguno de los hermanos de la iglesia? Por eso suple las ausencias de la vida. También nos sostienen las debilidades que se cruzan en nuestra vida. Porque la vida es muy dura y no la podemos vivir solo. Por eso necesitamos contarle a alguien, che, estoy muy mal, perdí el trabajo, me peleé con mi esposa. Nos sostienen las debilidades que se cruzan en la vida. Por eso Gálatas 6:2 dice que cada uno lleve su propia carga, pero uno lleve la carga del otro. Usted sabe que en griego son 2 palabras distintas. Una es una carga liviana y otra es una carga grande. O sea, para darle el ejemplo, yo puedo decirle si a un hermano se le rompió el carro, decirle, bueno, yo te voy a llevar los niños al colegio, pero yo no puedo arreglarle el carro, ¿no? Entonces puedo ayudar una parte, no toda. Pero la iglesia nos sostiene las debilidades de la vida. Yo no puedo agradecer todo lo que mi iglesia me ha dado. Recuerdo en el último embarazo de Liliana que no podía salir de la cama y me trajeron comida para frizar todas las familias de la iglesia, esas muestras de cariño que nos sostienen. Y lo último, nos satisfacen las necesidades de la vida. Mire, el power es más largo, yo no voy a dar todo, ¿no? Voy a ir avanzando hasta donde lleguemos por la hora. Pero esto es muy importante porque Dios quiere que encontremos satisfacción en la vida y para eso necesitamos generar relaciones. Y cuando hablo de satisfacción, no hablo de suplir o sostener, hablo de poder encontrar la alegría de que estamos unidos unos con otros de tal forma que salimos a comer juntos, nos reímos. Miren, ¿sabe qué es la iglesia? La iglesia, yo, discúlpeme, no digan nada, pero voy a hablarles de un matrimonio que vive ahí en la calle Stanton y Bowery. No voy a decir el nombre por si no lo saben, pero Bowery and Stanton, ¿está bien? En el apartamento 1E, pero ustedes supónganse que no saben, son dominicanos. No voy a decir que él se llama Luis Orquídea, no voy a decir, está bien, pero no voy a dar esos datos. Pero yo algunas noches no he dormido en la casa de ellos, no, o sea, dormí, pero no podía dormir. Estoy haciendo una declaración pública.
¿Por qué? Porque oía los gritos de estos hermanos, con varios más, jugando al dominó hasta altas horas de la noche. Bueno, jugaban al dominó. Estos dominicanos, ustedes cómo se ponen a jugar con pasión. Mire, no jugaban por dinero, quédense tranquilos. No sé, bueno, no. Bueno, eso es la iglesia, ¿entiende? La iglesia es cuando cantamos el domingo, cuando estudiamos la palabra y cuando nos reímos mucho con alguien y compartimos la vida. La iglesia está para satisfacernos en las necesidades de la vida. Necesitamos compañeros, risas. Una de las cosas que más me fascina a mí de nuestra iglesia es que el domingo termina la iglesia a la 1 de la tarde, 1 o 12 del mediodía, y los jóvenes se van a comer por su lado, los matrimonios se van a comer otro lado, y todos se encuentran. Esto es también lo que Dios nos dio. Dios nos dio. Por eso en Tercera Juan dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. Entonces tu alma va al cielo por la eternidad, pero tenés un cuerpo, necesitas reír, comer, y te proveo de la iglesia. Seguimos adelante, los últimos dos no los voy a mencionar. Esta es la metáfora de un cuerpo. El tema del cuerpo es una metáfora que habla de que cada uno tiene una participación y un propósito. Entonces, Pablo dice, la oreja sirve para oír, la boca sirve para hablar, la mano sirve para agarrar, los pies para caminar. Pablo, yo no sé si es serio o se pone cómico. Si usted lo lee, parece cómico, porque dice, imagínense que todo sea oreja. Y claro, uno dice, Pablo está diciendo que entra una oreja caminando a la iglesia. Yo me muero de miedo, ¿no? Una oreja, una nariz. Es que él está diciendo, cada uno pertenece al mismo cuerpo, somos partícipes. Y todos respondemos a la cabeza que es Cristo, pero tenemos propósitos distintos. Por eso la metáfora del cuerpo es fascinante, porque yo tengo que pensar que cada miembro de la iglesia tiene que hacer algo. En mi cabeza, como un anciano de la iglesia, se divide en dos listas. Una es los miembros que hacen algo y los miembros que no están haciendo algo. Y no los condeno esto, no estoy ayudándolos a ver qué, tal vez son buenos para la multimedia, son buenos para cantar, son buenos para visitar un enfermo, pero todos tienen una parte. Por último, somos un templo vivo, y eso es que somos ladrillitos vivos, y como templo tenemos que tener presencia y proyección. Avanzamos porque quiero llevarles a algo más que es realmente muy importante. Este es el tema que me va a tomar un tiempito y vamos a ver si lo puedo explicar. Miren, aquí hay algo que voy a tratar de hacerlo conversado, y ya le digo, si alguien tiene una pregunta me la puede hacer. Cuando uno plantea la doctrina de la iglesia, usted tiene que entender que la doctrina de la iglesia es el fundamento de lo que dice Dios, pero fue formateada o moldeada a lo largo de los años, de cientos de años. Por eso le puse hasta el siglo VIII, en realidad cruzó la reforma. Usted tiene que entender que la iglesia en los primeros años tenía una vitalidad como que era algo sumamente especial por arriba de cualquier otra institución. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende muchas de las cosas que pasaron. Por ejemplo, para que entienda la historia de la iglesia, hay varias razones por las que el Papa llegó a existir un Papa, ¿no? Y una de ellas, de las muchas, hay razones teológicas, hay razones históricas, hay razones eh, eclesiásticas y hay razones geográficas. Una de ellas es que cuando el Imperio Romano cae, se divide, quedó un tiempo sin gobierno, y entonces Roma tomó mucho poder en la iglesia, no como religión o como iglesia, sino como dueños del imperio. Por eso tenían tanta autoridad y el Papa fue tan trascendente, ¿no? Pero hubo un recorrido para llegar a eso, ¿no?
Empezó por una interpretación equivocada del texto, empezó por razones eclesiásticas que en un momento algo voy a explicar que son interesantes. Empezó porque Roma era la ciudad más importante, empezó porque Roma habían tenido una iglesia sana doctrinalmente, entonces esa sanidad en un punto les dio, o sea, no tenían herejías, les dio mucha autoridad. Aparte el tamaño de la ciudad, el poder de la ciudad, y usted tiene que saber que la iglesia en estos años de historia tenían 5 ciudades, ¿no? Muy importantes. Una era Jerusalén, otra era Antioquía, otra era Alejandría y Constantinopla. Y la quinta era Roma, y Roma era la más importante y era la que estaba en el occidente, o sea que abarcaba más que ningún otro. Todas esas son razones por las cuales después terminó una persona gobernando y convirtiéndose en lo que hoy llamamos el Papa. Encima Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma y el latín se hablaba más que el griego, se empezó a tomar lugar en todo el imperio y era Roma. Y todo eso generó esto de lo que tenemos ahora. Entonces, uno mira todo esto, la iglesia oriental fue después por las invasiones musulmanas debilitada y tomó fuerza y se convirtió casi en un rey el Papa, no solo en un jefe religioso. Y vino como una deformación de gente que creo que trató de ser correcta en lo que hizo. ¿Escucha lo que dice? Lo que dije, en un momento voy a explicar un poquito más. Pero antes de esto, estoy tratando de explicar que cuando tenemos la doctrina de la iglesia, cualquier área de la doctrina, tenemos que siempre volver al patrón bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Luego trasladarlo a un principio, cómo lo llevo a articular. Y por último, cómo lo practico. Esto que estoy poniendo, este cuadrito, que es un par de minutos de explicación, es lo que ha generado tantos problemas en nosotros, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Esto es una de las cosas que más me planteo yo como un anciano. Esto es lo que se encuadra donde decimos, la escuela dominical no dice la Biblia que haya, pero bueno, tenemos inferencias. El Señor puso un niño, el Señor dio lugar a los niños, dijo que teníamos que ser como niños, le dio prioridad a los niños, por eso la escuela dominical es buena. La única reunión que el Señor instituyó es la Cena del Señor, las dos cosas instituidas como sacramento. ¿Vio esa palabra que después en los concilios se agregaron 7 sacramentos, pero los únicos dos verdaderos es el bautismo y la Cena del Señor, que vamos a explicarlo muy claramente después, tanto que va a entender que la Cena del Señor, especialmente la primera, era muy distinta a la que usted tiene y yo cada domingo. Pero eso, lo importante es el patrón, ¿entiende? La iglesia se reunía para orar. Cuando salió Pedro fue a la casa de Juan Marcos, de la mamá, que sabía que estaban reunidas orando. La iglesia evangelizaba cada día, la iglesia comían juntos, la iglesia enseñaba la palabra. Así que tenemos fundamentos, son patrones, pero después cómo los ponemos en práctica, eso es muy amplio. Entonces, si yo no estoy quebrando el patrón y lo estoy manteniendo, y el principio se mantiene, tengo que estar tranquilo. Estas 3 cosas son las que desarrolló la iglesia por cientos de años, a ver cómo hacían cada cosa y cómo nos reunimos y cómo la famosa Eucaristía que la iglesia católica dio tanta lugar, la misa, un montón de cosas que podría contárselo desde la historia. Usted cuando ve la historia, ahora entiendo, no es que uno se le ocurrió hagamos la misa, no, no. Y sabe que la reforma aparece en medio de que la iglesia toma para la Edad Media tenía mucha autoridad, pero en la reforma todo se conmueve porque los hombres de Dios de la reforma plantean cosas, y una de las cosas era contra la Eucaristía, porque sabe que esta palabra que tiene que ver con la cena del Señor, la misa, ¿no? El recuerdo, la gratitud, ellos, la Iglesia Católica, o por lo menos el cuerpo después que se convirtió en Iglesia Católica, consistió
en pensar que Cristo era sacrificado cada vez que se partía el pan y se tomaba la copa. Entiende lo difícil de esto, ¿no? Por eso la Reforma dijo, no, Cristo murió una sola vez, el pan es pan y la copa es copa y hacemos un recuerdo. En el recorrido de esta historia, la Iglesia Católica dijo, la copa es la sangre de Cristo. Entonces, si un feligrés toma la copa y se le cae la sangre de Cristo. Por eso decidió que el pan se lo dan a todos, pero toda la copa se la toma todo el cura, ¿no? Por eso sale tan feliz después el cura, y se toma todo. O dice, no se le va a caer a un feligrés la sangre de Cristo. ¿Entiende? ¿Qué quiero decirles? Que hay una historia de deformaciones que nosotros tenemos que tener en claro cuál es el patrón. A ver, voy a dar un par de ejemplos para hacerles más claro. Por ejemplo, el patrón bíblico es que las personas se bauticen. El bautismo, aunque los apóstoles lo ligaron a la salvación y después los padres apostólicos en algún momento pensaron y lo relacionaron con la limpieza de pecado, no es así. El Señor planteó que era para ser salvo había que creer, pero le añadió al credo que se tenían que identificar. Era salvo, identificate, y se bautizaban. Cuando cruza el tiempo y los años, llego a la práctica, yo tengo que bautizar hombres y mujeres en la iglesia. Entonces, toda esa práctica me lleva a mí a plantearme cómo la hago. Y el Señor no me la dijo, quiere que yo la use, que use la cabeza. Sigamos con el bautismo. Mire, piense en varios puntos. Por ejemplo, el bautismo en la iglesia primitiva, yo lo expliqué la otra vez, era en el momento. La gente se convertía, ¿se acuerda del eunuco? Que Felipe lo paró y se convirtió y dice, ¿qué impide que sea bautizado? Porque el bautismo era una continuidad de la salvación, sencillamente porque una persona que decía ser salva y creía en Cristo se ponía al imperio de Roma en contra. Así que la persona era salva ya el declarar que Cristo era el Salvador era ponerse a toda Roma en contra. Y el bautismo no había duda que era una identificación de lo que había hecho. Hoy en día, en ninguna iglesia, por lo menos las que queremos mantener un orden correcto, bautizamos a las personas al otro día. Aquí hay iglesias que lo hacen, pero en general una buena iglesia jamás bautiza a una persona cuando dice, yo hoy acepté a Cristo, ven y que te bautizo. ¿Y por qué? Porque en la práctica sabemos que cualquier persona puede decir eso y después no cree o no creyó o se vuelve y no aparece más. Entonces, la práctica, que no está dada por el patrón, en ninguna parte de la Biblia me dice, cuando se convierte alguien, espera 2 meses, 3 meses, 1 año o 2 años. ¿Está bien? En la práctica hoy en día tengo que cuidar, esperar un tiempo para ver que la persona viene, que la persona está creciendo en la fe y entonces lo bautizo. Yo vengo de una época donde para bautizarse había que esperar mucho, mucho y había que hacer una declaración pública en la iglesia, pararse y decir yo quiero bautizarme, preguntaba el que presidía y hoy en día no es así. En nuestras iglesias las personas suelen, después de un tiempo, querer bautizarse, la iglesia hace un bautismo, hacen una charla con los ancianos, nosotros damos un pequeño curso, tenemos una charla con cada uno que se va a bautizar. No sé si ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos. La Biblia no dice ningún texto, usted hable con cada uno que se va a bautizar. Pero lo hacemos porque queremos oírle que nos cuente su salvación, cómo está su vida, si va a entender lo que implica bautizarse. La práctica y los principios que llevan. Así que tenemos el principio de esperar, tenemos el principio de darle un cursito de qué es el bautismo y tenemos el principio de tener una charla con los ancianos. Y la práctica, miren, les voy a dar una práctica que tenemos nosotros que la copiamos. Tal vez les va a llamar la atención, tal vez nunca la vio. ¿Hacemos un bautismo distinto? Hacemos un bautismo distinto. ¿Cómo hacen?
Bueno, aparte de que calentamos el agua si es invierno, espero que ustedes hagan lo mismo, porque si no van a matar a alguien, hermano. Calienten el agua. Pongan un boiler y calienten el agua. Nosotros, si hay un matrimonio que se va a bautizar, o un padre y un hijo, o dos hermanos de sangre, o una mamá y una hija, y quieren bautizarse todos juntos, los bautizamos juntos. ¿Entiende? Entonces, entran al agua el matrimonio, hay dos hermanos de que lo ayudan, uno a cada lado, y dicen, bueno, lo que decimos en el bautismo, ¿has creído en Jesucristo? Sí, te creo. Le lee algún texto, le pregunta a la esposa, le pregunta al esposo y dice, por tu confesión de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizamos a la vez, al esposo y a la esposa, los dos, con dos hermanos, o si son dos, de un papá y un hijo, o a veces tal vez se convirtió en matrimonio y un hijo grande, y lo tomamos y lo bautizamos, ¿entiendes? El patrón es bautizarle, pero no, en ningún lado de la Biblia dice que no puedo bautizar de a dos personas. No, y le digo que es una de las cosas más emocionantes, porque cuando un matrimonio se convierte y que los dos se bauticen a la vez es emocionante. Nosotros no practicamos el bautismo de niños, no de bebés, sino de un niño de 9, 10 años. Algunas iglesias sí. Yo no entro en un debate. Solamente en la práctica nuestra consideramos que tiene que tener un grado de responsabilidad propia. Y me suena que un niño de 9 años a veces es más impulsado por los padres que por él mismo, ¿entiendes? Pero estamos hablando de qué? De un solo ejemplo en un montón de áreas de la iglesia, que hay que siempre ver el patrón, pero usted no tenga cuidado con el principio de la práctica, porque tiene que haber flexibilidad. Le voy a contar un ejemplo más del bautismo y me quedan pocos minutos. Vamos a empezar con algo nada más del otro slide, pero espere, no me mueva el slide. José, no me mueva a hacer el slide. A ver, lo voy a hacer anciano en este momento a todos ustedes. Y a las mujeres que no son ancianas, las voy a hacer ancianas, aunque no hay ancianas, ¿está bien? Pero usted póngase el papel de un anciano. Y le cuento esto. Tenemos una familia que viene a la iglesia. Se convirtieron, crecieron, tienen las hijas convertidas y son fantásticos. También son geniales, muy buenos, maravillosos. Están todos bautizados, venían ya de otra iglesia, pero han crecido, él es abogado, ayuda. Quiere bautizarse la hija que es joven. La hija joven tiene un problema de hipoacusia, es hipoacúsica, o sea, no oye bien. En esta semana o la otra vamos a poner en la iglesia algo que se llama aro magnético. No le voy a explicar ahora qué es, pero es un aro magnético para que la persona que tiene este defecto, solo ella va a poder oír el auricular, mejor el mensaje. Se quiere bautizar. No hay ningún doctor que le permite la inmersión de la cabeza. ¿Me sigue? Porque los oídos ella no los puede poner bajo inmersión por el tipo de problema orgánico que tiene. Acabo de nombrarlo usted anciano. ¿Qué hace? No la bautiza, la bautiza. ¿Entiende? Entonces nosotros, como él venía frustrado, dijo, nosotros la vamos a bautizar. Se va a sentar en el agua hasta acá y le arrojaremos una jarra de agua y la vamos a bautizar, porque ella es sana y quiere bautizarse, porque yo tengo que tener la cabeza con que Dios me dio para pensar estas cosas, que no hay un texto en la Biblia que diga que si una chica es hipoacúsica, ¿qué hago? Pero como tengo principios de amor, de verdad, y sé cuál es el patrón, puedo ser claro en esto. Entonces usted tiene que replantearse muchas cosas para afirmar algunas que son costumbres que son buenas. La escuela dominical,
y saber que el patrón sí hay que mantenerlo. En un momento más, están acá, no lo voy a dar hoy, hay varias cosas a mantener en la iglesia, ¿no? La Biblia, la oración, evangelismo, todo eso hay que mantenerlo. Ahora, cómo usted lo practique, cómo usted lo haga. Mire, le voy a dar el último ejemplo. Yo sé que el tiempo pasa, no sé si voy a poder dar el otro slide, pero no me importa porque esto es muy, muy serio. Nosotros empezamos la pandemia y una de las cosas que la iglesia tuvo y fue de bendición por muchos años fue campamentos. Ustedes saben, ustedes tienen ahí en Pembroke, ¿no? Un lugar. Así que cada grupo de matrimonios tenía un campamento, los jóvenes tenían su campamento, los adolescentes y la escuela dominical. Ha sido una bendición. Llegó la pandemia y no tenían campamento. Entonces el director de la escuela dominical y los maestros dijeron, vamos a hacer un campamento virtual. No, un campamento virtual. ¿Cómo vas a hacer un campamento por Zoom? Bueno, hicieron el campamento virtual. O sea, los chicos se conectaron durante 3 días, mañana, tarde y noche. Entonces, como un campamento, tenían mensajes de la Biblia para niños y un montón de consignas, hacer juegos, buscar cosas, por ejemplo, jugaban al juego del rey y decían, bueno, ahora estás ahí con la computadora, necesitamos que traigas un zapato, necesitamos que traigas una lapicera. Pero parte, fue impresionante, ¿no? Parte del campamento virtual era hacer cosas con los padres. Entonces tenían que venir con la mamá, con el papá y disfrazarse los tres. Hasta el día de hoy me dicen la iglesia entera que eso fue el mejor campamento de su vida, porque hicieron cosas con los padres juntos y los hijos. No vamos a volver a un campamento virtual, Dios mediante, no, porque ya volvimos a lo presencial. Pero usted tiene que entender que hay una práctica que tenemos que, mientras que no viole el patrón bíblico y se ajuste, porque el patrón bíblico, ¿qué es en un campamento? Es lo mismo. Queremos enseñar la Biblia, predicar el Evangelio a los niños y que crezcan en la fe. Entonces, eso sí lo podemos hacer por internet, presencial o como sea. Este es el punto donde uno debe gastar más tiempo y orar y ser muy temeroso de Dios. Yo confieso que me he equivocado muchas veces y también confieso que he aprendido a abrir mi cabeza mucho más y eso no quita de que jamás cambie la doctrina ni jamás cambie el patrón. O sea, la práctica no me puede llevar en contra del patrón. Porque, a ver, le voy a dar un ejemplo más, sé que no sé si voy a poder ponerle slide. El otro día alguien nos dijo, acá ustedes tienen que entender cómo es Argentina, ¿no? En Argentina para casarse usted tiene que ir a un juez civil, ¿no? Pide una cita y va, por ejemplo, el viernes ante la ley y se casa. Y el sábado hace la reunión de iglesia, ¿sí? El casamiento de iglesia. Entonces va a la iglesia, la chica entra de blanco, el muchacho se predica todo lo que usted sabe. Después se van de luna de miel, de honeymoon, ¿no? Honeymoon. Pero está bien, todos felices. El otro día me llamó un anciano y me dice, tenemos un problema porque hay un matrimonio de la iglesia que quiere casarse, pero quieren casarse por la iglesia, o sea, ir a la iglesia, y no tienen fecha, entonces por civil, ante la ley, se van a casar 3 días después. No, le digo, vos haces como quieras, yo te digo, no, porque si no se casan ante la ley, no son marido y mujer. Entonces, primero tienen que tener el asunto legal y luego ir a la iglesia, buscando la bendición. La iglesia no casa personas, o sea, no da, no tiene autoridad legal. Y para mí es simple la resolución, porque el patrón dice que aún tener sexo fuera del matrimonio es fornicación y ellos estarían haciendo esto, porque van a la iglesia, van a tener la luna de miel y después van a ir a la ley. Esto no es así. Y si después no se quieren casar, que van a quedar así, la iglesia lo... Entiende cómo es continuamente uno mantiene una práctica, pero eso no quiere decir que rompa el patrón, que quiebre el patrón. Y algo más para agregar.
la iglesia mía, no sé, la suya ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y en ese cambio siempre he procurado dos cosas muy simples para mí. Los cambios han sido graduales. Nuestra iglesia usaba la copa, apareció la copita, hubo todo un debate acá en Argentina muchos años atrás, y vino un hermano con mucho cariño que nos regaló todas las copitas. Le digo, bueno, yo te agradezco, pero hasta que la iglesia no esté preparada, no vamos a hacer ese cambio, ¿no? Así que después de bastante tiempo hicimos el cambio. Hoy en día con la pandemia se dio que nadie tomaría de la misma copa, cosa curiosa, pero siempre he llevado a la iglesia a cambios, pero graduales y despacio. Y lo segundo es que yo soy siempre el último en ejercer ese cambio. O sea, si vamos a modificar algo, yo mantengo hasta el final para poder decir que uno no es punta de lanza, se llama, el que primero va y modifica las cosas. La iglesia necesita seguir un rumbo y una línea. No estamos para hacer cambios locos a cada rato. Eso solo genera temor en las personas, dudas y problemas. Pero la iglesia tiene que reafirmar el patrón bíblico, ver cuál es el principio y cómo lo va a practicar, cómo voy a enseñar las escrituras. Esto es muy, muy importante. Muestro el último slide, lo dejamos para la próxima vez, pero el tema que viene ahora, me queda un minuto nada más para decirles, es muy interesante porque viene un tema que en eclesiología se llama la organización de la iglesia. Y quiero decir que la iglesia tiene que tener una organización. Lo único que voy a decir, vamos a hacer un estudio en Hechos 6. El estudio es muy interesante porque la iglesia tuvo que organizarse porque tuvo problemas. Y la iglesia tan maravillosa de la iglesia primitiva, que usted y yo creemos que era una iglesia increíble, lo era, se pelearon por la comida. ¡Qué vergüenza! Bueno, eran pecadores. Y los ancianos no estaban organizados. Organizaron en base al problema. Eso lo vamos a ver detenidamente. Solo voy a terminar citando a alguien que quiero, he querido mucho, y ustedes lo conocen, es Mario Mulkit padre. Aparte de la amistad que tengo con Marito, el hijo, ¿no? Mario ha ido a su iglesia, ¿no? Sí, díganme que sí. Sí, bueno. Yo pasé lindos tiempos con él los últimos años de su vida. Yo iba a predicar a los aniversarios, a las conferencias, y pasamos tiempos muy lindos juntos. Eh, Era un hombre santo de Dios, era un hombre piadoso, era un hombre que iba a la casa, yo dormía en el piso de arriba de su casa, y sabe que él tenía algo, no sé si usted alguna vez oyó, él no solo oraba de rodillas, uno puede orar de rodillas o sentado, está bien, pero leía la Biblia de rodillas. Y eso yo ya lo había oído, pero no lo había visto. Una de esas noches estaba en la habitación y bajé. Creo que bajé para comer algo a la noche de la nevera del refrigerador. ¡Qué vergüenza! Sí, he visitado las neveras de varios hermanos. La de Luis y Orquídea ya saben que la he visto varias veces. Y bajo, y él no me había visto, y lo vi que estaba de rodillas leyendo su Biblia, que se incomodó un poco, se levantó, dijo, porque no era el propósito verlo, pero lo vi. Este hermano que tanto he amado y que hemos amado me decía, mira Marcelo, cuando yo era joven me decían que darle la libertad al espíritu era no organizar nada ni programar nada, y que programar y organizar y anticipar era algo carnal. Yo te quiero decir que ahora que soy grande me doy cuenta que no hay nada más carnal que no organizar y programar y organizar. Y que no hay nada más espiritual que organizar la iglesia. Entonces, la administración y la organización es algo que tiene que funcionar. No sé dónde tomamos que la libertad del espíritu es predique cualquiera, se habla de cualquier tema, no hay que proyectar ni programar nada, y no puede ser así. No puede ser así porque si solo usted mira los viajes de Pablo, él tenía un orden de cada ciudad donde iba y de lo que iba a hacer.
La iglesia tiene que tener una organización. Eso salvó a la iglesia en Hechos 6 y le hizo que creciera. Y eso vamos a ver la semana que viene. Bueno, gracias por su atención. No he querido de ninguna manera ofender a nadie en sus pensamientos o en sus ideas, pero siempre este tema me trabaja mucho más a mí primero que a ustedes, porque ustedes lo ven, lo disfrutan, pero yo como anciano tengo que dar cuenta a Dios. A mí me gustaría darle cuenta a mi iglesia, pero un día voy a dar cuenta a Dios de lo que dice. Entonces quiero ser consciente y tranquilo que hacemos algo porque Dios lo dice, o podemos hacer otra cosa que está habilitado y no hay problema de hacerlo. Que el Señor les bendiga. Oramos, ¿sí? Oramos. Señor, gracias. Gracias muchas por esta noche, por el amor y la atención de los hermanos en esta hora tarde de escuchar tu palabra. Danos luz para aprender, para discernir, para cambiar y para crecer y jamás para criticar. Porque, Señor, en cierta medida todos hemos cometido errores porque no tuvimos luz suficiente. Pero en la medida que vamos teniendo luz, que podamos crecer y cambiar, Señor. Así que oramos para que hagas así, que nos sigas teniendo paciencia, porque como iglesia siempre tenemos que aprender muchas cosas de cómo tú quieres que hagamos las cosas. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén.